Continuando con los temas de esta unidad, nuestro siguiente tema es rumbo y dirección. Vamos a definir qué es el rumbo. En topografía y navegación, las direcciones pueden darse en términos de un rumbo. Un rumbo mide el ángulo agudo que una trayectoria o línea de vista forma con una recta fija, ya sea el norte o el sur. La notación que se emplea para rumbos o direcciones, N o S, siempre aparece a la izquierda del ángulo y W o E a la derecha. Por ejemplo, para norte 25 grados del este, me indica que el rumbo, la primera letra debe de representar siempre con respecto, si debe ser o debo medir el ángulo con respecto al norte o con respecto del sur. En medio debo de colocar el ángulo, en este caso es 25 grados, y la segunda letra debe ser con respecto, si debe ser al este o al oeste. Hay que recordar que siempre que quiero medir ángulos, en geometría decíamos que los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para este caso en específico, siempre los ángulos se deben de medir con respecto al norte o al sur. A partir de ahí debo de empezar a medir mi ángulo. Entonces, para el ejemplo de norte 70 grados con respecto del oeste, entonces me dice que debe ser 70 grados medidos desde el norte hasta el oeste. Para el caso de 40, observemos que debo de medir 40 grados con respecto del sur hacia el oeste, y con respecto al de 55 debe ser 55 grados medidos desde el sur hasta el este. Entonces es importante mencionar o repetir que siempre debo de decir con respecto a quién voy a empezar a medir, si con respecto al norte o si con respecto al sur, y después el ángulo, y después debo de colocar hacia dónde me voy a mover, hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, hacia el este o hacia el oeste. Veamos algunos ejemplos de cómo aplicar los rumbos o direcciones. Dice, un barco sale de un puerto al mediodía y se dirige al oeste a 20 nudos o bien 20 millas náuticas por hora. A las 2 p.m. el barco cambia de curso con respecto al norte 50 grados del oeste, como se ve en la figura. Encuentre el rumbo del barco y la distancia desde el puerto de salida a las 3 p.m. Bueno, veamos la figura. Me dice que mi barco está inicialmente en el punto A y por 2 horas viaja a 20 nudos. Entonces, como me está diciendo el ejercicio que viaja a 20 millas náuticas por hora o 20 nudos, entonces en 2 horas estaría recorriendo 40 millas náuticas, suponiendo que la velocidad es constante. ¿Por qué estoy suponiendo o por qué lo estoy multiplicando por 2? Porque me dice que inició al mediodía y de ahí hasta las 2 p.m. Entonces está en el punto A y se mueve hasta el punto B. Después de este punto hace un cambio de curso con respecto al norte de 54 grados. Entonces son 54 grados. Con respecto a quién, dice que con respecto al oeste, entonces me mueve hacia este lado. Y mi barco entonces se encuentra aquí. Observemos que entonces tengo 2 triángulos rectángulos sobre los que voy a trabajar. Tengo el triángulo rectángulo BCD y el triángulo rectángulo grande, el ACD. ¿Qué me pide encontrar mi ejercicio? Me pide encontrar el rumbo y la distancia del puerto de salida después de 3 horas o hasta las 3 p.m. Es decir, que para poder encontrar el rumbo, pues lo que me interesa es encontrar este ángulo. Entonces, para poder encontrar este ángulo, una manera sencilla sería, primero encuentro el ángulo en A y le resto 90 grados para poder encontrar el rumbo. ¿Qué otro detalle me pide? La distancia desde el puerto de salida, es decir, la distancia que hay del punto A al punto D, que equivale a la longitud C del triángulo grande, del triángulo ACD.
Para el triángulo BCD, para el triángulo pequeño, voy a poder encontrar el ángulo, el triángulo BCD. Entonces tenemos que el ángulo DBC, es decir, este ángulo, debe ser igual a 36 grados por geometría. Para determinar el lado B y D, pues voy a utilizar razones trigonométricas. ¿Por qué me interesa encontrar el lado D y B? Decíamos que para el triángulo grande, para el triángulo ACD, si yo conozco la altura y conozco la longitud de C hasta A, entonces voy a poder encontrar la longitud C utilizando una razón trigonométrica o bien el teorema de Pitágoras. Y eso me va a servir nuevamente para poder encontrar el valor de C. Entonces, si yo encuentro B utilizando la función seno aplicada al triángulo pequeño, al triángulo BCD, como ya sé que este triángulo vale 36, entonces el seno de 36 debe ser igual a B sobre 20. Si yo despejo, obtengo que B vale 11.7557 10 milésimos. ¿Cómo encuentro el lado D? Pues nuevamente utilizo una razón trigonométrica, en este caso el coseno, y entonces obtengo que D debe ser igual a 16.1803 10 milésimos. Ya encontré el lado B y el lado D. No perdamos de vista que lo que me interesa es encontrar este ángulo para poder encontrar el rumbo. Entonces, como ya tengo el lado D y ya tengo el lado B, entonces ya sé cuál es la longitud total de C a A y la longitud de C a D. Nuevamente veamos ahora el triángulo grande y entonces vamos a poder encontrar nuestro ángulo. ¿De qué manera? Pues aplicando la tangente. La tangente de A debe ser igual al cateto opuesto, en este caso B, sobre el cateto adyacente. En este caso mi cateto adyacente debe ser D más las 40 millas náuticas. Sustituyendo los valores que ya había yo obtenido para B y para D respectivamente, obtengo que la tangente debe ser aproximadamente 0.2092 10 milésimos. A mí, como me interesa encontrar la medida del ángulo A, entonces aplicamos la razón inversa de la tangente para poder encontrar el ángulo. Por lo tanto, tengo que el ángulo debe ser aproximadamente 11.8158 10 milésimos. Ya encontré la medida del ángulo. ¿De qué ángulo? Del ángulo A. Pero recordemos que para decir o para nombrar al rumbo, necesito saber este ángulo porque ese es el ángulo que estoy midiendo con respecto al norte. Los rumbos siempre deben ser medidos con respecto al norte o al sur. Por lo tanto, puedo decir que el ángulo con la recta norte-sur debe de ser de 78.1842 10 milésimos de grado. Por lo tanto,